Prefectura del Guayas presenta Guayas Chefstival. Eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía reactivar la economía local. Los esperamos en Durán, 15 y 16 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. Y en Playas, el sábado 10 y domingo 11 de diciembre. El progreso y bienestar van porque van. Prefectura del Guayas. ¿Qué tal, amigos del Purgatorio? Bienvenidos a una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. El fútbol es lo que manda, no solo en el mundo, sino de manera particular en la ciudad de Guayaquil. A propósito de la final única de la Copa Libertadores entre los equipos brasileños Flamengo y Atlético Paranaense. Pero para hablar sobre fútbol y también todo lo que se ha organizado en materia de tránsito, también de comercio, de hotelería y demás, tenemos que hacerlo con los expertos y de manera muy puntual con un gran amigo y colega que es el señor Gerardo España, a quien, dicho sea de paso, lo felicito. Gerardo, ¿cómo vas? Bienvenido al Purgatorio, gracias por atender esta entrevista. Decía yo, lo felicito por esos 50 años de trayectoria. Dios, me encantaría llegar a esa época. Seguramente el creador lo va a permitir. Felicitaciones, Gerardo, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias, mi querido Jorge. Un gusto enorme poder estar en contacto contigo, conversar contigo a través de este espacio. Encantado y muchas gracias por esa felicitación. Que son 50 años, parece mentira, pero es una verdad. Empecé un 9 de octubre de 1972 a las 7 de la noche en una radio en la ciudad de Quevedo que se llama Radio Rey, 1450 kilociclos. Empecé mi primer programa deportivo que se llamó Panorama Deportivo. Lo recuerdo tanto porque era mi gran ilusión hablar en la radio y ejercer el periodismo, hacer periodismo deportivo. Yo era un joven deportista. Y así es que, bueno, se han dado las circunstancias. No es que yo sea tan viejo, pero lo que pasa es que comencé bastante joven. Apenas cuando tenía 17 años, estaba todavía en el colegio cuando yo empecé mi actividad de periodismo, mi querido Jorge. Oiga, déjese de cosas, Gerardo. Viejos son los caminos. Lo decía mi abuelo materno, Baudilio Mendieta Álvarez, propietario de Comisariatos La Favorita. Usted se acuerda de eso, ¿no? En Lorenzo de Garaycoy del Centro. Claro, claro, por supuesto que sí, por Viejos, supuesto. viejos son los caminos, pues, Gerardo. Sí, sí, sí. No, yo me siento muy tranquilo, gracias a Dios. Tengo algo de salud que me permite poder todavía estar en plena actividad al mando de un grupo de personal que es muy importante, grandes profesionales, y me siento a plenitud para poder seguir ejerciendo, seguir relatando, seguir comentando, seguir ejerciendo la dirección, ¿no?, de deportes, manejando una estación muy fuerte en el ámbito deportivo como es Caravana. Tenemos ganas, tenemos salud, tenemos la gracia de Dios y queremos seguir. Vamos a ver hasta cuando se nos permita, mi querido Jorge. Así es, que esto se cumpla, sin duda. Enhorabuena. Gerardo, entrando en materia, a ver, Guayaquil ha sido una especie de sede histórica de copas, ¿no? A mediados del siglo pasado, en lo que antes se llamaba la Copa Sudamericana, hubo dos torneos, luego la Copa América en el 93, ya más adelante. Las dos Copas Libertadores finales infructuosas, dicho sea de paso, para mi equipo, el Barcelona Sporting Club, y un Mundial Sub-17 en el año 2001. ¿Este sería el séptimo evento con la final única del sábado? Sí, más o menos sí, sí, dan los números en ese sentido. Sí, Ecuador ha tenido mucha experiencia. Lastimosamente no somos protagonistas. Me hubiese gustado de que sea un equipo de Ecuador el que esté presente en esta gran final, la final única, en este nuevo sistema que tiene unos 3 años por parte de Conmebol, de determinar una final única, un solo partido en una ciudad neutral o no ya escogida con anterioridad, que no se daba antes. Aquí Barcelona fue 2 veces finalista de la Copa Libertadores de América, pero con el otro sistema, ¿no? Entonces era diferente, de partidos
ida y vuelta, entonces ahora es la final única. Ecuador ha tenido eso y Ecuador ha sido muy buen anfitrión en los eventos que ha podido desarrollar. Tú me hiciste acuerdo de esa Copa América que se desarrolló en nuestro país. También fuimos grandes anfitriones en esa selección que dirigía Dusan Draskovic. No tuvimos mucha suerte, pero sí logramos pasar la primera fase y eso nos permitió ir a pelear posiciones. Colombia nos dejó a un lado, pero sí, hemos sido buenos anfitriones y yo creo que seguimos siendo buenos anfitriones. Te cuento cortito nomás, hay un detalle que la gente no lo dice porque solamente hablamos de fútbol, pero hay un detalle. Ecuador se dio el lujo en el año 82 de poder ser sede de un campeonato mundial de natación, campeonato mundial de natación, una conquista de ese gran dirigente de la natación ecuatoriana, don Luis Chiriboga Parra, quien como presidente de la Federación Ecuatoriana de Natación logró conseguir que Ecuador sea sede. A mí me tocó porque yo estaba haciendo mis primeros años de televisión en el año 82, yo entré el 80 a trabajar en Canal 10 y fue Canal 10 el que hizo la transmisión con el respaldo de la CBS, que habían ganado los derechos para la transmisión para los Estados Unidos y para todo el mundo. E incluso ellos trajeron una unidad móvil, un monstruo, realmente lo trajeron en barco, un monstruo, que después esa unidad móvil la compró Canal 10 y quedó para Canal 10 la unidad móvil de aquel entonces, ya te estoy hablando del año 82, te imaginas, y realmente Ecuador fue sede y fue un gran anfitrión, porque aquí vimos, ¿cómo te puedo explicar? Grandes figuras, como por ejemplo, me recuerdo mucho a Gret Luganis, era un saltador, Gret Luganis, una figura mundial y lo pudimos observar aquí en el salto triple. Usted me decía, Gerardo, que le he traído a colación a su memoria un sinnúmero de episodios, ¿no? Precisamente en los últimos 30, 40 años. Claro, exacto. Mira, no, y te cuento una anécdota cortita de este mundial de natación. Y te imaginas, yo casi ni siquiera, o sea, lo había visto, pero muy relativamente un deporte que está incluido dentro de la natación, como es el polo acuático y me tocó transmitir polo acuático. Y tuve que transmitir polo acuático y me dieron libros para leer y para aprenderme reglas y una cantidad de cosas. Claro, me asesoré con profesores de esta materia que me acompañaron en la transmisión para poder contarle a los televidentes de eso, ¿no? O sea, de lo que uno tiene que hacer o lo que ha tenido que hacer dentro del campo del periodismo. Transmitir waterpolo, ¿te imaginas? Yo digo, no, lo veo ahora y no lo creo en realidad, Jorge. Así es, y eso creo yo es lo más delirante, ¿no? Del ejercicio profesional, lo más encantador, lo más apasionante, poder desafiarse a sí mismo. Mira, me pasó algo similar cuando fueron los últimos Juegos Olímpicos. En el canal me pidieron que vaya a entrevistar a los distintos atletas que habían logrado un cupo y yo tuve que hacer exactamente lo mismo. Soy un periodista de noticias, particularmente de política, de economía, de crónica, pero en el caso de los deportes y muy particularmente de los Juegos Olímpicos tuve que empaparme de todo. Y así fui a visitar a nuestros grandes atletas como, por ejemplo, Jorge Pintado en Cuenca y a otros más que incluso eran paralímpicos. Uno que es no vidente y que tiene un medallero envidiable. Pero volviendo al tema de la final única, Gerardo, ¿estamos finalmente listos con todo lo que demanda más de 50.000 turistas? El tema de tránsito, la seguridad, 10.000 policías para todo este dispositivo, cuando por cuerdas separadas hay un escenario abismal en materia de seguridad.
Mira, yo te digo con toda franqueza, auguro, deseo de todo corazón de que no haya ningún tipo de complicaciones, pero sí me preocupa porque nuestra gente a veces deja pasar las cosas así, desapercibidas, y no le ponen la responsabilidad que deberían poner. Te cuento una cosa. El día miércoles pasado tuve que ir a el centro de acreditaciones de la Conmebol, que estaba ubicado en el sector de la Avenida Barcelona, eh, muy cerquita, ahí al lado del Club Náutico. Ahí estaban las oficinas de acreditación de la Conmebol para esta final de la Copa Libertadores de América. Quizás fue uno de los primeros periodistas en llegar. Cuando yo llegué ya estaban ahí unos periodistas brasileños de la red de Bandeirantes. Estaban allí. Y en realidad me llamó mucho la atención. Ellos estaban con, tú que sabes mucho de este tema de televisión, el trípode, la cámara y con todos los equipos correspondientes para su filmación. Y me llamó mucho la atención y me sorprendió en ese sector, que es un sector álgido, que es un sector que todos los conocemos, que es un sector muy peligroso. Oye, y no había nadie, absolutamente nadie de seguridad. Lo mínimo que creo yo, debió ubicarse a un patrullero sobre ese sector donde iba a llegar la prensa brasileña, no solamente brasileña, sino también la prensa ecuatoriana, y no solamente la ecuatoriana, sino la prensa de todo el mundo, que tiene que llegar ahí para recoger su credencial y poder asistir al partido. Pero no había esa seguridad. Y yo no entiendo, no me explicaba, pero es una de las razones, lo principal que tienes que dar seguridad. Y los periodistas brasileños me decían, oye, este es un sitio peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso. Sí, le digo, sí, hay que andar muy pilas, ponte muy atento, porque sí, este es un sector muy peligroso, pero no había ningún policía que debió haber estado. Sin embargo, no se dio. Mira una cosa, y hay mucha gente que hace daño y sigue haciendo daño y hace mal sin pensar. Comenzaron ya a partir de esta semana, comenzaron a lanzar una serie de videos de, una, de un asalto que hubo allá afuera del estadio del Barcelona a un colega periodista ecuatoriano, un periodista deportivo, a quien se le llevaron el celular, se le llevaron eso. Y lo estaban haciendo pasar, Jorge, como que había sido el día martes, el día miércoles. Lo estaban haciendo pasar cuando eso ya pasó bastante tiempo. Eso también nos hace daño, nos hace daño. Pero en el tema de las autoridades, yo espero que han hecho todos los anuncios del caso, pero ojalá que esto se lleve a la práctica. Temo, mi querido Jorge, temo, ¿sabes por qué? Porque ya hay antecedentes. Acuérdate cuando se jugó el partido de Ecuador-Argentina por las eliminatorias en el Estadio Monumental. Fue una locura, no hubo control adecuado, había un plan, una planificación supuesta para el control correspondiente, pero a la hora de la verdad no existió nada, ninguna planificación, y todo fue un verdadero relajo. Así somos nosotros, lastimosamente somos así, y por eso me preocupa que, si bien es cierto, hoy por hoy hay una planificación, esta no se la cumpla a la perfección, y le demos la seguridad que están pidiendo la gente de Brasil, la gente de todas partes del mundo que vienen para ver esta final, que tenemos que entregarle, mi querido Jorge. Así es, ojalá eso esté totalmente cuadrado para el momento del evento. Estamos con Gerardo España, periodista deportivo con 50 años de trayectoria, todo el aval y todo el aplomo para tener los mejores criterios en esta entrevista a través del Purgatorio. Tiempo de una pausa comercial, luego volvemos con más
terminamos de conversar sobre el partido, pero luego temas importantes que siempre se deben de conversar al pie de un micrófono, en este caso al pie de un Zoom. Así es la tecnología. Pausa y volvemos. El Smile devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura del Guayas. Gerardo, pronósticos. ¿A quién le va usted? No me vaya a decir que no, porque usted es periodista objetivo. ¿A quién le va? No, 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 ¿Flamengo o Atlético? no, no, nunca lo hago, no, de verdad que no. No, yo creo que Flamengo, futbolísticamente Flamengo es más que el Atlético, creo que es mucho más. Tienen una plantilla fantástica, extraordinaria, el equipo de Flamengo. Y no me cabe duda que es el gran favorito para poder ganar esta Copa Libertadores de América. Rodinei, Pedro, David Luis, Gabigol, Arrascaeta, y hablamos de algunos jugadores que ya están dando sus últimos pininos en el mundo del fútbol, como Arturo Vidal. O sea, la plantilla que tiene el Flamengo es una plantilla extraordinaria, fantástica. Y en el juego, o sea, en el juego, recientemente el Flamengo eh, viene de ganar la Copa Brasil también. Y no, o sea, es el mejor equipo de América, a mi juicio, a mi criterio. Es el mejor equipo de América, no solamente de Sudamérica, no solamente de la Conmebol. Si juntamos a todos los equipos allá de la CONCACAF, creo que es el mejor equipo de América. No cabe duda, futbolísticamente, este equipo de Flamengo. Bueno, sobre todo porque nunca descendió, según la información que tengo de la primera división. Aparte, dos Copas Libertadores, 81 y 2019. Y si sumamos otro título, está la Copa Intercontinental. Gerardo, es decir, un monstruo, ¿no? No, sí, sí, por eso te digo. Tiene una plantilla fantástica de jugadores, debe ser la plantilla más cara que haya a nivel sudamericano, con las figuras que tiene, y no cabe duda que eso se refleja dentro de los resultados que ha tenido, de los títulos que ha logrado. Últimamente es el mejor equipo brasileño, sin lugar a dudas. Y por eso yo le pongo mi favoritismo. Lo de el Atlético es un poquito más complicado. Yo no creo que le alcance mucho su estilo de juego, mientras que el Flamengo va a buscar permanentemente el área rival, tiene jugadores para hacerlo. Mientras el Atlético se reserva un poco más, contragolpea bien, tiene jugadores bastante tácticos, bastante técnicos, pero para mí supera futbolísticamente, individualmente y colectivamente, el cuadro de Flamengo es más que el Atlético. Ahora, ya en el ejercicio profesional, Gerardo, ya ves lo que pasa con la globalización desde hace más de 15, 20 años. Esta revolución, la cuarta, que también ha incidido en materia de comunicación, en la parte comunicacional. ¿Cómo ha cambiado el trabajo del periodista en función de aquello? Porque sucede que, a ver, en los medios convencionales hay emisiones establecidas por horarios. La diferencia con un medio digital es que a través de un dispositivo alguien grabó en ese momento y luego subió, o si tiene la capacidad de transmitir en vivo, es decir, un buen plan con un alto número de megas, simplemente transmite en vivo por cualquiera de las plataformas, Instagram, Facebook, YouTube. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha alterado el ejercicio periodístico, la virtualidad, la tecnología? Bueno, ha cambiado mucho. Hace aproximadamente unos 10 años atrás me tocó dar una conferencia de periodismo deportivo, nada menos que en Mendoza, Argentina. Y yo ya hablaba de este tema, de los grandes cambios que se venían y que iban a ser favorables para el periodista como tal.
que si bien es cierto, la nueva tecnología le facilita mucho las cosas al periodista, pero también hay que indicar que es una enorme responsabilidad, hay mucho más competencia para el periodista, pero también o sea, tienes que ser muy hábil, muy ágil, tienes que ser muy inteligente para poder hacer tu trabajo periodístico. Si bien es cierto que tienes las herramientas, tienes el material, ahora cómo le das uso a esas herramientas y a ese material. Ahí viene el éxito del periodista. Ahora todo está, la tecnología está a disposición de todos, pero hay que ver cómo tú la utilizas. Y para eso tienes que ser inteligente. Ahí tienes que usar todo tu talento para poder salir adelante. ¿Qué cosas hacer de que le guste más a la gente? Hacia dónde te puedes inclinar para tener mayor aceptación a través de tus propias redes sociales y cumplir con la misión del periodista. El periodista tiene la misión de poder informar, de poder hablar, comentar de los hechos que se producen, pero también tienes que tener mucha calidad para el estilo que le quieras dar a eso. Esto también nos ha permitido, mi querido Jorge, mucha vulgaridad, digo yo así, en el mundo del periodismo, mucha vulgaridad, este tema que todo el mundo tiene acceso para poder hacer lo que quiera hacer con la nueva tecnología. Pero lastimosamente, no, hay gente que no utiliza inteligentemente estas herramientas, sino que las utiliza de una manera que no es lo adecuado y que sí choca a muchos para aquellos que pensamos que el periodismo tiene que ser recto, que el periodismo tiene que ir por el lado del respeto hacia una audiencia, hacia alguien quien te está viendo. O sea, yo soy de esos periodistas que creo mucho en el respeto hacia la audiencia. Respeto mucho a la gente que me escucha en radio, a la gente que me ve en redes sociales, a la gente que me sigue a través de los canales de YouTube. Respeto, o sea, siempre trato de respetar mucho, pero hay gente que no lo hace y eso a mí particularmente me choca tremendamente y es una de las grandes desventajas que se tiene actualmente con este tema de la nueva tecnología, mi querido Jorge. Claro, son los pecados capitales de la tecnología, querido Gerardo, porque como decía el mismo Marshall McLuhan allá entre los 80 y 90 cuando advertía, ¿no? Esto de la aldea global, lo que se venía con la globalización, con el Internet, era eso, que hoy cualquiera que tiene un celular en la calle ve un accidente de tránsito, un sicariato y demás, toma una foto y piensa que ya ha hecho noticia, sin contrastar, sin contextualizar, sin confirmar ni cumplir todo el procedimiento establecido en el trabajo periodístico. Quizás cuando hay periodistas que emprenden en su propio medio digital, con el aval de 15, 20, 30 años en la televisión convencional o en emisoras, la cosa cambia porque ya tiene una formación. Lo otro es simplemente libertinaje y un afán excesivo por conseguir más likes y más visualizaciones. Gerardo, bien dice el adagio popular guayaco, la alegría del pobre dura poco y ya estamos por concluir. Y quería hacerlo con dos episodios que marcaron tu vida en materia de salud en los últimos 10, seguramente 12 años. En el primer caso, un tema que te generó un asunto muy delicado, en el caso incluso de tu trabajo, te exigió mucho descanso, y luego el COVID, que nos asaltó a todos. Yo digo, el COVID asaltó al mundo porque nos metió en un estado de pánico. ¿Has vuelto a vivir dos veces o has vuelto a nacer dos veces, para ser más preciso, en cada instancia en la que tuviste que enfrentar la terapia intensiva o una hospitalización? Le doy gracias a Dios de tenerme con vida. Realmente fueron no, momentos muy difíciles, muy duros. Y yo tuve que, mira que yo estaba precisamente asistiendo en Paraguay, en Asunción, a una conferencia de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, y allí me dio un trombo en una de mis piernas y tuve que venirme, pero de manera urgente para ser operado acá en la ciudad de Guayaquil. Y lo otro fue el tema del COVID. Fueron dos momentos muy difíciles, muy duros que viví dentro del campo de mi salud, pero gracias a Dios, la intervención de los médicos, gracias a Dios,
con el apoyo de mi familia logramos salir adelante y hoy por hoy tenemos salud y con muchas ganas de seguir viviendo. Cosas feas que se pasan, pero uno aprende mucho de eso y se hace más ordenado, se alimenta mejor, eh, ya más busca, Descansas ya más. también descansas, ya te da esa oportunidad de seguir viviendo y tú quieres seguir viviendo y te aferras a tu vida y así es que tienes que cuidarte y eso es lo que estamos haciendo, mi querido Jorge. El aprendizaje del agradecimiento, totalmente de acuerdo, Claro, Ricardo. Al ser humano, parece mentira, una de las cosas que más le cuesta es agradecer. Esto después de pedir perdón, ¿no? O de ofrecer disculpas. Pero la gratitud debe de ser un ejercicio permanente, incluso para los católicos, los creyentes como nosotros, ¿no? así es, exactamente. La gratitud es la cosa que todo hombre, que todo ser humano debe tener, es la cosa más linda de todo, agradecer. Y yo por eso siempre agradezco sobre todo a Dios de la oportunidad de vida que me ha dado y todo este tiempo de poder ejercer mi profesión de la mejor manera, con el cariño y el gusto de los amigos, los colegas, con los oyentes, los televidentes que nos siguen y gracias a Dios hoy uno camina por cualquier lado de Guayaquil y la gente reconoce ese trabajo, te reconoce la imagen y siempre están gustosos de poder saludarte. Eso es lindo dentro de nuestra profesión, mi querido Jorge. ¿Qué es lo más maravilloso que te guardas en el corazón después de Dios en estos 50 años de trayectoria inagotable? La oportunidad que me ha dado mucha gente, la oportunidad que me han dado grandes mentores de la radiodifusión, de la televisión y el periodismo en general, esta gente que me dio oportunidades como Voltaire Paladines Polo, como don Rafael Guerrero Valenzuela, como Mario Canesa Oneto, como don Jorge Pérez Pesante, Isabel Castillo, Manuelito Kuhn, y grandes amigos que me ha dejado el mundo del periodismo, es algo que guardo siempre con un recuerdo. Esa oportunidad que me dieron, tú vas a hacer tal cosa, tú puedes hacer tal cosa, y logramos la aceptación y por eso nos mantenemos vivos, vigentes en esta actividad del periodismo. Me alegra mucho saber que estás bien de salud, Gerardo. Tuve la grata oportunidad de conocerte en mi estadía corta de 4 años en el Grupo Caravana, cuando el doctor Mario Canesa Oneto tuvo la deferencia de contratarme para Caravana Noticias. Hicimos un gran equipo ahí con Marcos, con Paulita, con Walter. Así que enhorabuena, que todo esté bien. Y Gerardo España para mucho más tiempo, ¿no? Ojalá, ojalá que Dios me siga dando salud, que la voluntad, si la tengo yo, para poder seguir adelante. Nos estamos cuidando al máximo para seguir trabajando en esto que tanto nos gusta. Así es. Bien, agradecerte, Gerardo. Un fuerte abrazo a la distancia. Pronto nos vamos a volver a ver. Y lo importante que sepas, que te voy a invitar a hacer una grabación en exteriores para mi canal en YouTube. Ahora, por asuntos de horarios, hemos hecho un Zoom. Esto saldrá, obviamente, también el sábado a las 10:30 por I99, pero en el canal de YouTube debemos de ponernos de acuerdo y hacer una entrevista más amplia. ¿Qué te parece? Perfecto, encantado, a la orden siempre, Jorge, mi gratitud para ti, eres un gran amigo, esos amigos, esos buenos amigos que nos deja esta profesión y te felicito que eres un joven que progresas día a día, que te desarrollas, que sacas cosas nuevas, que te inventas cosas nuevas, positivas siempre y que haces un periodismo sano. Eso me alegra sobremanera. Te felicito, Jorge. Muchas gracias, gracias por tus palabras. Igualmente, lo propio para ti, Gerardo. Un fuerte abrazo y para ustedes, no se olviden de disfrutar del partido, pero como ya ha dicho Gerardo España, de manera sana, no se excedan, cuidado con los traguitos por ahí. Más tarde hay que hacer las cosas en casa. Un abrazo, Gerardo, y con ustedes, Gracias. hasta la próxima aquí en el Purgatorio. Gracias.